Hay una noticia que ha sacudido todos los diarios en este último día. En el día de ayer, un partido político de la oposición de la Junta de Andalucía ha dicho que se debería de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y aplicarlo para obtener unos grandes ingresos para la comunidad autónoma. Y además lo hace en un tono en el que muy probablemente, si consigue el gobierno, lo haga y vuelva para atrás todo lo andado con respecto a este impuesto. Así que voy a enseñarte en el día de hoy cómo proteger el patrimonio familiar ante estos posibles y posiblemente futuros cambios fiscales. Lo primero, ¿qué tenemos a día de hoy? Tenemos un momento excepcional para todas las familias andaluzas y es que en Andalucía las herencias y las donaciones están exentas de impuestos de sucesiones y donaciones, solamente pagarían el 1% en caso de donaciones y sucesiones el 0% hasta 1 millón de euros. A partir del 1 millón de euros, esas bonificaciones siguen siendo buenas porque pagarían el 1% hasta los 2 millones. Entonces nos encontramos ante una muy buena situación, ya que las familias andaluzas cuando heredan no tienen por qué prácticamente pagar ningún impuesto. Esto difiere mucho de la situación del año 2011, cuando este impuesto era muy alto, de los más altos de España, porque hay que pensar que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden regular bonificaciones y reducciones de este impuesto, que el impuesto se calcula en la base total de España y cada comunidad autónoma aplica sus reducciones, bonificaciones y los hace mucho más atractivos, como el caso, por ejemplo, de Madrid o el caso, por ejemplo, de Andalucía, que son los líderes en rebajas fiscales con respecto a las herencias y las sucesiones. Y el Partido Socialista Obrero Español Andaluz propone recuperar el impuesto de sucesiones y multiplicar por 5 la recaudación en este tema. El Partido Socialista ha presentado unas enmiendas a los presupuestos que se plantean desde la Junta de Andalucía con la intención de incrementar este impuesto, cosa que antes estaba prácticamente exento. Aquí se busca multiplicar por 5 la recaudación, ingresar más dinero por parte de las arcas públicas. También os digo y os tranquilizo que esto todavía no es ley, es una propuesta, es una enmienda a este presupuesto presentado por el gobierno de la Junta de Andalucía, pero que ya deja señales de lo que el Partido Socialista Obrero Español pretende hacer con Andalucía si de nuevo retoma su presidencia. Y bueno, pues esto marca una tendencia, como digo, tendencia clara y envía un mensaje al entorno, que el entorno actual, lo que hoy tenemos de esa reducción del 0% o el 1% en algunos casos, de los mejores casos, no tiene por qué pensar que va a ser eterna. Esto perfectamente puede cambiar en cualquier momento. Y aquí me paso a analizar un poquito las situaciones que vivimos en Andalucía. Y es que lo normal es una familia con matrimonio, con un par de hijos, 3 hijos a lo sumo, y un patrimonio principalmente formado por algo de dinero en cuenta y una vivienda en torno a 200.000 euros, 250, depende de la situación de la familia. Y quizás en las mejores situaciones, algún localito, apartamento en la playa o una casa en la sierra, algo de dinero en el banco o productos financieros varios que pudieran tener con las entidades financieras. Y todo esto, pues al final, con la fotografía a día de hoy, pues tenemos una bonificación cercana al 0%, el 1%, en la cual eso es lo que prácticamente pagaríamos. Del total de patrimonio familiar, únicamente se quedaría el Estado, la Junta de Andalucía, el 1% en caso de donaciones hasta el 1 millón de euros y en caso de sucesiones el 0% hasta el 1 millón de euros. Y si mañana sale la ley, pues mira, pues estamos viendo prácticamente que las herencias se van a ver, va a suponer una fractura de verdad y una factura de decenas de miles de euros por cada herencia, como se venía haciendo antes, multiplicando las posibilidades de malvender parte del patrimonio, renunciar a la propia herencia por ser imposible de acceder a ella e incluso endeudarse para tener algo que ya pertenecía a la familia. Me parece prácticamente y perfectamente injusto. Al final, la decisión que ustedes tomen el día de hoy pues tiene poder. La verdad es que la fiscalidad manda el día que está en vigor el hecho causante. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de sucesiones será en el momento del fallecimiento, con lo cual eso no se puede medir, pero en caso de donaciones tendrá hecho causante el día que se haga la donación.
De cara a una posible entrada en vigor de esta propuesta de ley o esta enmienda que propone el Partido Socialista, lo que se pretende es que Hacienda no va a poder reescribir el pasado. Esto me refiero a que si has hecho una donación el día 1 de diciembre del año 2025, Hacienda no puede retrotraer esa donación y hacerte tributar por ella. ¿Por qué? Pues porque en el momento de la entrada en vigor de la ley que estaba de la acción, la ley que estaba en vigor era esta. ¿Pero qué puede ocurrir? Pues que esto entre en vigor y que al final, pues, la donación pues, se aplique en el momento de mayor gravedad del impuesto, con lo cual no es fiscalmente no es muy atractivo. Aquí tenemos que pensar en diferentes fórmulas que tenemos a día de hoy, ¿vale? Ante esta incertidumbre que nos acaban de plasmar delante de la cara, ¿no? Y la mejor respuesta, como siempre digo, es la planificación. Planificar hoy es quitarte dolores de cabeza mañana. Y existen varias opciones estratégicas para poder aprovechar esta ventana que nos encontramos a día de hoy y poder siempre proteger mejor nuestro patrimonio. De esas te doy 3. La primera, donaciones en vida ordenada. Esto básicamente es hacer donaciones durante toda nuestra vida, ir adelantando parte del patrimonio de forma inteligente, fiscalmente contada. No valen las acciones rápidas y los calentones. Hago una donación y punto. No, esto hay que pensarlo, planificarlo bien, ¿vale? Luego, la segunda parte, la revisión de los testamentos y la estructura patrimonial. Tenemos que optimizar toda la distribución de nuestros bienes futuros para que nuestros hijos no tengan problemas o nuestros herederos no tengan problemas. Y esto está en planificar y revisar el testamento y una posible estructura patrimonial o constitución de sociedades patrimoniales, si fuera necesario. Cada caso es un mundo y habría que estudiarlo de manera individualizada. Y para el futuro, pues dotar de liquidez, intentar siempre tener ahorros guardados para que si acaso esto entra en vigor y nuestros hijos pueden tener este problema, pues dotar de liquidez mediante ¿cómo? ¿Mediante qué? Un seguro de vida, mediante dinero líquido en cuenta, un plazo muy corto de plazo, plazo fijo a muy corto vencimiento y algo que sea líquido, algo que se pueda hacer líquido muy rápidamente como oro, como joyas, dinero, cosa que te permita obtener liquidez muy rápida para poder liquidar estos impuestos y que la factura fiscal, aunque sea la misma, no requiera de la venta de los principales activos o entrar en pedir préstamos personales o incluso, lo peor de los casos, renunciar a la herencia por la imposibilidad del pago de estos impuestos. Ahora nos encontramos en una situación que puede cambiar, pero que a día de hoy, si me dices, Ángel, ¿qué es más sencillo, qué es mejor, donar en vida o herencia? Bueno, pues yo sinceramente a día de hoy, tal y como está el tipo impositivo en Andalucía, los impuestos en Andalucía con respecto a las donaciones y las sucesiones y cómo funciona todo el marco estructural de las haciendas, porque aquí tenemos que entrar en que también están las plusvalías municipales y también está Hacienda Nacional con respecto a los posibles incrementos del patrimonio en los casos de las donaciones. En este caso siempre te voy a recomendar, tal y como está la situación a día de hoy, esperar una herencia. Siempre y cuando se pueda perfectamente, o sea, lo que tú pretendas no sea echarle la mano a tu hijo o a tu hija para que se compre una vivienda, de eso se pueden hacer un montón de cosas, pero a día de hoy lo mejor es esperar a la herencia. Pero si esto ocurre, muy probablemente, lo mejor va a ser donar ahora, porque fiscalmente va a ser mucho más atractivo. ¿Quieren multiplicar por 5 los ingresos? Esto quiere decir que se van a reducir las bonificaciones para hacer que se multipliquen por 5. Y no va a ser un 5%, muy probablemente. Yo te voy a dar 3 errores a evitar para que no tengas problemas. Porque la prisa y los miedos pues, te pueden traer malos consejeros. Y además te van a hacer seguramente perder más dinero del que hubieras perdido. La improvisación. Evitar hacer transferencias grandes de dinero sin notario, sin poner los bienes a nombre de los hijos. O sea, hacer las cosas de calentón. Hacer las cosas de calentón no sale nunca bien. Desprotección, por ejemplo. Donarlo todo ahora para ahorrar impuestos. Pero claro, ¿qué pasa? Que nos va a hacer falta dinero. ¿Cómo vamos a vivir sin ese dinero, sin esas propiedades? Vamos a intentar hacerlo con cabeza. Y luego la inacción. Confía en que, bueno, seguro que no lo aprueban, esto ya veremos. Cuidado. Se puede perder la oportunidad de lo que tenemos ahora y dentro de unos años, pues habernos arrepentido de no haber tomado esa acción. Por eso siempre es bueno hacer un estudio de lo que realmente nos interesa. ¿Y quién debería actuar? Pues mira, matrimonios de entre 60 y 75 años son perfiles idóneos para este tipo de actuaciones, sobre todo si tienen patrimonio
inmobiliario, ya sea vivienda, ya sea segundas residencias, locales, garajes, trasteros, naves, cualquier movimiento patrimonial que sea ilíquido, que no se pueda vender de un día para otro y hacer dinero. También personas viudas con un patrimonio concentrado en uno o dos inmuebles. ¿Por qué? Pues porque normalmente este tipo de perfiles no suele tener capacidad económica en cuanto a liquidez. El problema siempre está en las herencias en la liquidez. Si no tienes liquidez, tienes un problema a la hora de la herencia. ¿Por qué? Pues porque son activos ilíquidos. Y luego también tenemos otros perfiles de personas que ya estaban hablando de ayudar a sus hijos o darle un empujón económico para que se compren su vivienda, paguen parte de su hipoteca porque están hasta arriba de hipoteca y necesitan un poquito de aire. Pues estos tres perfiles son los idóneos, a mi parecer, para tomar actuación. Matrimonios de 60 a 75 años con patrimonio inmobiliario, personas ya viudas también con patrimonio inmobiliario, pero sin muchos recursos económicos, sin mucho dinero guardado en el banco, y familias que ya querían darle a sus hijos una ayudita. Y el proceso aquí es bastante sencillo. Primero tenemos que analizarlo. ¿Qué patrimonio tengo exactamente? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo, tanto personales como familiares? Después pasamos a calcularlo. ¿Cuál sería el coste fiscal hoy de una donación versus mañana en una posible herencia con los tipos de impuestos que existían en el año 2011? Porque muy probablemente esos sean los que se vayan a rescatar, porque el Partido Socialista ya los conoce y los ha venido aplicando siempre y no los ha, durante 42 años creo que estuvo el gobierno socialista en la Junta de Andalucía, no los cambió nunca, no los redujo prácticamente. Pero después, con la entrada de, creo que fue Ciudadanos con el Partido Popular, creo que ahí hubo un pacto y sí que hubo una reducción. Bueno, independientemente de la firma política, ya sabemos que las intenciones del Partido Socialista con Montero a la cabeza es de subir este impuesto y muy probablemente se vaya a reaplicar el impuesto que se venía aplicando anteriormente. Y planificar qué movimiento tiene sentido para mi familia a día de hoy y qué parte puedo adelantar sin comprometer mi seguridad futura, mi vejez. Oye, me va a hacer falta dinero cuando yo sea mayor. Así que, como es tu legado, es tu decisión y el futuro de tu patrimonio no depende de los políticos, depende de ti, directamente de tu planificación. Así que te voy a dar la recomendación de que lo pienses, de que lo medites, de que lo sopeses y que apliques la ley que tenemos hoy día, que nos ofrece una gran ventaja para las donaciones y la planificación. Así que aprovecha esto porque si esto ocurre, si estas enmiendas pasan adelante o bien si el Partido Socialista entra en el gobierno andaluz, nos encontraremos con una subida de este fantástico impuesto de sucesiones y donaciones. Lo dicho, si necesitáis cualquier ayuda, necesitáis alguna aclaración, sígueme, dale a like, comparte este vídeo con más personas, que sepas que esto les puede interesar, que te lo agradeceré muchísimo y también las personas a las que se lo mandes. Hasta luego.